Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Entonces ese va a ser el pasaje que hoy vamos a estudiar. Vamos a completarlo con la lectura de Marcos, que está ahí en Marcos 1, verso 32 en adelante, que es el pasaje también correspondiente, como decíamos los sábados pasados. Estas fueron Marcos 1:32. Estas fueron 24 horas del ministerio del Señor. Este es el día de reposo. El Señor comienza su ministerio en la sinagoga en la mañana. Hay la expulsión del endemoniado que estudiamos acá. Él va a la casa de Pedro y Andrés y sana a la suegra de Pedro. Inmediatamente la narración comienza a mostrarnos que en la noche comienza a golpearse la ciudad en la casa donde el Señor estaba, y el Señor comienza a sanar y a expulsar demonios. Al siguiente día, él sale temprano, lo busca la gente, y él dice que le es necesario ir a predicar el evangelio a otros lugares. Entonces vamos a estudiar estos dos aspectos, pero vamos a basarnos y complementar con Marcos. Marcos 1:32 dice: y cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Esto ya nos muestra que la fama de Jesús ya era muy grande, especialmente aquí en Capernaum, ¿no? Jesús está siendo muy conocido, y cuando usted se entera que hay una persona, usted tiene enfermos, usted tiene personas que están dolientes o sufrientes, Jesús está sanando, Jesús está expulsando demonios, entonces la gente se agolpa y viene para recibir y experimentar los poderes del ministerio de Jesús. Y dice ahí que y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera demonios, muchos demonios, y no dejaba hablar los demonios porque le conocían. Entonces aquí vemos a Jesús en un ministerio entregado a tratar algunas dolencias y algunas perturbaciones en las personas. Esta era una de las señales del ministerio de Jesús. Jesús venía a sanar enfermos y Jesús venía a expulsar demonios. Como decíamos la vez pasada, él venía a deshacer las obras del maligno. Pero más que un ministerio que atrajera la fama, uno nota que Jesús, como lo vamos a estudiar, y esto es muy importante verlo, porque nosotros estamos aprendiendo de Jesús, viéndole y conociéndole, ¿no? Pero es muy importante ver que Jesús era una persona que tenía compasión por las personas, compasión por las dolencias de las personas, compasión por los tormentos que traía el imperio del maligno sobre las personas. Y Jesús no era un hombre solo de predicación. Él ya había predicado en la mañana, pero él viene a la casa de Pedro a tratar la enfermedad que tenía la suegra de Pedro. Pero además de eso, él se entrega toda la noche. Porque si la multitud dice que se agolpó toda la ciudad, ¿cuántas personas no vendrían delante del Señor? ¿Cuántos enfermos no tuvo que sanar ese día? ¿Cuántos demonios no tuvo que expulsar? Y uno ve a Jesús entregado. Y eso ya comienza a mostrarnos el carácter de Cristo, el amor de Cristo, y también a despertarnos a algo, porque hay algo que dice ahí en el verso
32 dice que cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades. Y esa palabra trajeron en el griego, enenko, significa llevar, cargar, soportar, sustentar. Algunos lo pueden traducir más literalmente, cargar una carga. O sea que eran personas que no podían venir por sí solas. Para que estos pudieran venir, otros los tenían que traer. Entonces, cuando nosotros comenzamos a conocer el corazón de Cristo y a ver el carácter del Señor, que el Señor ama a las multitudes, que el Señor ama al enfermo, que el Señor ama al necesitado, eso también nos debería despertar y animar a nosotros a traer personas que tienen necesidad. Porque así como Jesús va a la casa de Pedro, también las personas de la ciudad traen los enfermos a Jesús. Y eso debería despertarnos a nosotros, porque ¿cuántos enfermos hay alrededor nuestro? ¿Cuántos endemoniados hay alrededor nuestro? ¿Cuántas necesidades vemos en nuestra propia casa, en nuestros amigos, en nuestros vecinos? Y nosotros oramos para que Dios intervenga. Pero ¿cuántos de nosotros, como dice el pasaje, estamos dispuestos a ponernos la carga y traer a otros? ¿Hace cuánto usted no invita a una persona a una reunión, hermano? ¿Hace cuánto usted no evangeliza? ¿Hace cuánto usted no trae personas a Cristo? Eso es algo que nos debería despertar, porque Jesús es el mismo. Y el poder, la gracia del Señor puede operar gloriosamente en medio nuestro. Ahora, ¿cuántos estamos dispuestos a cargar esa carga de poder traer otros a Jesús? Seguramente el que lo cargaba no podía hacer nada. Realmente nosotros somos conscientes que solo Cristo tiene el poder y la capacidad de sanar. Tiene el poder y la capacidad y la autoridad de expulsar demonios. Ahora, pero yo pienso que la parte de los conciudadanos, de traer los enfermos, de traer los endemoniados, debe despertar nuestra conciencia a un trabajo nuestro, ¿no? Hay un pasaje muy interesante, hermano. Ahí en Mateo 9, no lo vamos a estudiar. Dice que 9 verso 2, un pasaje que en los otros evangelios es un poco más amplio, pero se dice, y sucedió que le trajeron un paralítico. ¿Un paralítico puede caminar? No. Hay necesidad de que alguien lo traiga, porque él por sí mismo no puede. Asimismo, realmente hay muchas personas que hasta seguramente Dios ya ha puesto su mirada en ellos, pero hay que traerles. Lo interesante de este pasaje es esto: tendidos sobre una cama. Ustedes van a ver que los otros evangelistas narran que ellos desarman el techo y traen al paralítico, ¿no? Pero este pasaje resalta esto, dice, y al ver Jesús la fe de ellos. ¿Era la fe del paralítico o era la fe de los que los traían? ¿Ya? Ahora, no es solo traerlos, porque aquí el pasaje nos resalta que ellos lo trajeron con fe. A veces uno, cuando trae sus hijos a la reunión, a veces cuando uno invita a un amigo a la reunión, uno comienza simplemente por lo externo. Tienes que hacer silencio, tienes que portarte juicioso. Pero ¿cuántos los traemos con la fe y con un sentido de meditación y de oración, pidiendo al Señor que haga algo? Yo sé, Señor, que yo alguna vez fui a una reunión siendo un incrédulo, siendo hostil al evangelio, siendo rebelde, y tú hiciste algo. Así como lo hiciste conmigo y lo has hecho con millones de personas, yo creo que tú lo puedes hacer, Señor. Yo creo que tú le puedes dar atención, Señor. Yo creo que tu palabra puede penetrar en el corazón, Señor. Yo creo que tú puedes hacer algo poderoso en ese hombre y transformarlo. Sanarlo de su pecado, sanarlo de su maldad, levantarlo de su lecho. Yo creo eso, Señor. No solo vamos a ir, sino vamos a ir con la certeza de que tú puedes operar algo grandioso en esa vida, Señor. Ellos lo trajeron con fe, conociendo que Jesús era compasivo, que era amoroso y que Él venía a hacer eso, deshacer las obras del diablo. Entonces lo comienza a mostrarnos que Jesús no estaba interesado en descansar, no estaba interesado solo en ser un predicador famoso, sino que Él tenía compasión de las personas y Él vino a deshacer las obras del diablo. Y eso es bueno recordarlo, hermano. Jesús es poderoso. Jesús vino a deshacer las obras del maligno. Y Él tiene compasión. Ahora, como la gente de la ciudad, traigámoslos, pero traigámoslos con fe. Simplemente no a recibir una sanidad, porque mira lo que el pasaje nos dice.
Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Porque a veces pensamos que la verdadera sanidad era que el paralítico se parara, ¿no? Eso podemos decir que son los efectos secundarios del evangelio, o los señales o los milagros que acompañan el evangelio. El evangelio tiene algo más importante. ¿Qué es lo más importante? Que las personas puedan venir a Jesús y recibir perdón. Que las personas puedan ser libres de la condenación. Que las personas puedan ser libres del juicio inminente que les espera si ellos no se arrepienten. Y solo en Jesús hay salvación. La gente de alrededor y se burla. Dice. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levanta, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Porque el Señor hace tantos milagros, y porque este pasaje nos muestra este asunto. El interés o el objetivo del evangelio, al mostrarnos que Jesús tenía autoridad sobre los demonios, tenía autoridad sobre los enfermos, era para mostrarnos la autoridad que Jesús tenía sobre todas las cosas. Aún ratificaba que Él venía también con toda autoridad a perdonar pecados. Jesús fue el Hijo de Dios que recibió toda la autoridad del Padre. Amén. Entonces, vengamos a Él, traigamos nuestros enfermos a Él, hermano. A veces un día que estuvimos hablando, no me acuerdo de qué fue, un domingo o algo, de la cena del Señor. Y de alguna manera damos la impresión de como que sí, traigámoslos, pero hay que tener cierto cuidado con la cena. Sí, hay que tener cierto cuidado con la cena, pero eso no nos debería limitar a no traerlos. Es más, qué bueno que vengan visitantes, hermano. Qué bueno que usted traiga a su familia. Qué bueno que usted invite a sus amigos. No sabemos si la gracia y el poder de Dios les alcance. Siempre la iglesia, hermano, y nosotros creemos que Dios es el que añade, por un lado, pero por otro lado creemos que debemos traerlos. Debemos traerlos, hermano. Jesús hace su parte y nosotros debemos hacer nuestra parte también con fe. Entonces piense cuándo fue la última vez que invitó a alguien. ¿Cuál fue el último familiar que usted trajo? Y cuando lo trajo, ¿cómo lo trajo? ¿Lo trajo con fe? Porque a veces nosotros pensamos: me toca de pronto levantarme más temprano y voy a llegar tarde a la reunión. Me toca pasar a recogerlo y voy a llegar, eso me va a incomodar a la reunión. Tal vez venga haciendo mala cara. No hay una actitud de fe, no hay una actitud de confianza, no hay una actitud de esfuerzo, no hay una actitud de sacrificio. Generalmente vemos los peros, las cosas en contra, pero no vemos que Dios puede hacer algo. Dios ha hecho cosas tremendas. Cada uno de nosotros podría dar un testimonio de lo que Dios hizo cuando menos lo esperábamos. Entonces no perdamos la fe, hermanos. Jesús sigue salvando. Jesús sigue rescatando. Jesús sigue sanando. Jesús sigue liberando. Ojalá podamos desarmar los techos y traer a nuestros enfermos y ponerlos a los pies de Jesús, hermano. Jesús es poderoso. Tiene autoridad, no solo para sanarlos, sino para perdonarlos. Amén. Dice ahí en el verso 33 de Marcos 1. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Ahora dice el verso 35, que por eso quiero leerlo en el Evangelio de Marcos, porque Lucas solo nos dice que él se levantó muy temprano, mas Marcos nos dice a qué se levantó muy temprano. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces Jesús es un hombre que está trabajando todo el día.
En la sinagoga, en la casa, y toda la noche pasa bastante tiempo sanando enfermos. Pero Jesús nos va a mostrar cuál es uno de los ingredientes esenciales de su ministerio. Porque cuando vemos a Jesús no solo vemos un hombre que sirve, sino que vemos que sirve íntegramente. Y allí es donde encontramos a veces un problema. Porque hay muchas personas que de alguna manera el servicio cristiano es muy atractivo. Los necesitados, los enfermos, la predicación, la alabanza o cualquier tipo, eso despierta el deseo en muchos. Pero Jesús es diferente porque a diferencia de nosotros, Jesús tiene un ministerio que tiene muchos ingredientes, lo cual hace el ministerio de Jesús sumamente glorioso y de lo cual nosotros podemos aprender. Y esto nos va a mostrar que a pesar de que Jesús gastaba bastante tiempo con las multitudes, Jesús era un hombre que siempre estaba en comunión con su Padre. Jesús era un hombre que tenía en alto el ministerio de la oración. Jesús era un hombre que aunque vino del cielo, nunca su corazón se despegó del cielo. Aunque anduvo en medio de los hombres, nunca se desprendió de la presencia de su Padre. Aunque hizo grandes obras, tal vez lo que hacía poderosas esas obras era que él era un hombre de oración. Entonces Jesús nos muestra tanto el aspecto público de su ministerio, su diligencia, su dedicación, su compasión hacia las personas, como el aspecto secreto de su devoción, su piedad, su consagración y su vida íntima con el Padre. Esto Él nos lo muestra a través del Evangelio. Si usted tiene una lectura detallada del Evangelio, va a ver a Jesús en contacto con la oración en muchos aspectos. Marcos 1:35 nos muestra levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Solo los que tienen un ministerio, los que han experimentado algo del ministerio de la palabra, de tratar ciertos asuntos de carácter ministerial, ¿saben lo agotador que es, hermano? A veces tú pasar un viernes enseñando la palabra, a veces nosotros hemos tenido la experiencia, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, el lunes uno no se quiere levantar, hermano. El lunes uno no se quiere parar. Dicen el lunes es el día del pastor. Generalmente los pastores descansan es el lunes, el domingo más temprano, el sábado temprano. Y Jesús lleva una jornada bien agitada y aún así tiene fuerzas para levantarse ahora. Eso nos enseña bastante, hermanos. Eso nos enseña bastante. Aún usted tal vez no sea predicador, tenga usted una vida muy agitada. Esto le enseña a usted bastante. Porque Jesús oraba. Jesús oraba, hermanos. Por ejemplo, cuando nosotros leímos el Lucas 3:21, cuando él fue bautizado, dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Es el poder de la oración. Mira a Jesús orando y lo que hace la oración. Hermano, cualquier ministerio es diferente, es poderoso, es ungido, es vital, es vivo porque tiene oración. Si no hay oración, aunque tenga todos los talentos humanos, todas las capacidades, si no hay oración no hay vida, hermano. Si no hay oración no hay poder. Si no hay oración no hay manifestación del cielo en lo que hagamos. Se vuelve pura bulla, hermanos. Se vuelve pura carne, se vuelve puro activismo. Lo único, o sea, detrás del ministerio, lo que le da dirección, guía y capacidad a cualquier ministerio es la oración. Por eso es tan importante que nosotros consolidemos y fortalezcamos el ministerio de la oración de la iglesia. Por eso es tan importante que nosotros consolidemos y establezcamos una vida diaria, íntima y secreta de oración. Por ejemplo, ahí en Lucas 6, verso 12, mira lo que dice. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Mira el ejemplo de Jesús. ¿Saben por qué él pasa una noche orando? Usted va a ver los versos siguientes, que el día siguiente él va a escoger a sus 12 apóstoles. Decisiones tan serias, hermanos, tan trascendentales, tan importantes como esta que Jesús iba a tomar, él la tomó en unión a su Padre. Y pasó una noche
orando por esto. Yo pensaba en este pasaje que ahí entendí por qué hemos fracasado tanto en tantas malas decisiones que hemos tomado personalmente, tantas malas decisiones que hemos tomado familiarmente, tantas malas decisiones que hemos tomado ministerialmente. Si hubiéramos tenido más tiempo en oración, si hubiéramos tenido más tiempo delante de Dios, si hubiéramos dependido más de lo que Dios nos podía mostrar y enseñar que lo que en nuestra sabiduría pensábamos que era lo mejor en ese momento, ¿cuántos errores hubiéramos evitado, hermanos? Ahora mire quién es el que está orando. El hombre que era perfecto, el hombre que era santo, el hombre que era justo, el hombre que era la verdad encarnada, el hombre que era la vida. El hombre que estaba en autoridad, que estaba sobre espíritus inmundos, sobre enfermedades, sobre el pecado. Y aún así él oraba. ¿Eso no lo despierta a usted? Que es un pecador, que es débil, que es fácil engañable, que su corazón es extraño, que su corazón es débil. A orar. Si Jesús, siendo quien era, oraba, ¿cuánto más nosotros, hermano? A veces, ¿cuántas decisiones las tomamos en un arrebato de ira o de emoción? En una circunstancia difícil o hasta en circunstancias tranquilas. ¿Cuántas decisiones serias tomamos? Con consecuencias tristes. Pero Jesús nos muestra que Él era un hombre de servicio, pero también era un hombre de oración, hermanos. Ahora eso nos da un equilibrio precioso, porque generalmente en uno de los dos aspectos erramos. O somos demasiado activistas sin oración, o somos demasiado piadosos pero sin obras. Ambos perfiles abominables. ¿De qué le sirve a usted orar todo un día y no servir? Ahora, ¿de qué le sirve a usted servir y no orar? Esas son dos cosas que deben estar, ¿qué? Siempre juntas. Sirviendo, dando fruto y trabajando, pero también orando. Perseverando en oración, dependiendo de Dios, dependiendo de la dirección de Dios, dependiendo de la guía y de la sabiduría del Señor. Un ave para volar necesita 2 alas, hermano. Y usted, para crecer en su vida espiritual, usted necesita esas 2 alas. Por un lado, una vida de oración, y por un lado, una vida de entrega a Dios y servicio a los demás en lo que Dios le haya puesto. ¿Sí? No podemos ser solo personas de oración, porque generalmente el que sale de la presencia en oración genuina y verdadera, él sale con una gran carga por desear hacer la voluntad de Dios en lo que Dios le está guiando. Y ahora no podemos salir a hacer cosas si Dios no nos ha llenado por su espíritu en la oración, porque ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Con qué poder? ¿Con qué sabiduría? ¿Con qué gracia? Jesús es el hombre con el ministerio más íntegro que vamos a encontrar, hermano. Y podemos aprender bastante de él. Decisiones importantes, oraciones largas. Dice ahí en Lucas 5:15, dice, pero su fama se extendía más y más. El que crece delante de Dios también crece delante de los hombres. ¿Se acuerda ese pasaje que leíamos? Jesús crecía en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Ahora, no era que Jesús buscara la fama, pero una vez Jesús se entregaba al Padre, se dedicaba en su secreto al Padre, el Padre cada vez ampliaba y hacía que su ministerio creciera y fuera más eficaz y más conocido. Crecimiento espiritual. Y dice, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Él fue un hombre de oración, hermano. A Jesús no lo embriagaban las multitudes. A Jesús no lo embriagaba la fama. A Jesús no lo embriagaba el púlpito, ni el ser conocido. ¿Por qué? Porque Él tenía un antídoto para eso. ¿Cuál era el antídoto? La oración. Porque la oración también nos guarda el corazón. Nos guarda de nosotros mismos. Nos guarda de las situaciones. Porque a veces no son las situaciones malas las únicas que pueden ser peligrosas. ¿Cuántos se embriagan con la fama y el éxito ministerial, hermano? Tanto que se desvían y se pierden. Pero Jesús tenía un antídoto seguro para todos estos peligros.
su comunión con el Padre. Qué precioso, ¿no? Ver el ejemplo de Cristo, hermanos. Marcos 14, verso 32. De allí en adelante comenzamos a ver a un Jesús que no solo ora en los momentos de éxito ministerial, sino en las pruebas. Mientras sus discípulos dormían, Jesús estaba ¿qué? Orando. Dice: vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y fue y oró 3 veces al Padre, derramando lágrimas, derramando hasta sudor como sangre, derramando su corazón, derramando su vida. ¿Por qué? Porque estaba pasando pruebas difíciles. Venía la cruz, venía el sacrificio y los tormentos de la ira de Dios contra él, el odio de los judíos, el aborrecimiento de los romanos, todo contra él. ¿Cómo iba a soportar tantas cosas? Jesús era un hombre de oración. Y de verdad, para que podamos soportar los embates, las pruebas de la vida, necesitamos orar. No solo para estar en pie en el ministerio, sino para estar en pie en medio de las pruebas. Necesitamos tener una buena vida de oración, hermano. Si Jesús tomaba esto tan en serio, nosotros debemos tomarlo en serio, hermanos. Debemos tomarlo en serio. Y recuerde que Jesús, hermanos, que Jesús no tenía hijos. Hermanos, que Jesús no tenía tantas obligaciones. ¿Cuántos endemoniados y enfermos tenía que haber tratado el día anterior? ¿Cuántas personas que lo estaban buscando porque necesitaban de él? Pero él sabía que las necesidades de las multitudes no podían quitar su vida de oración. ¿Sí? O sea que usted puede tener muchas responsabilidades, pero hay de usted si no tiene una vida de oración. Usted no va a poder cumplir, por lo menos de la manera que Dios le demanda que usted cumpla sus obligaciones. Es muy diferente la persona que tiene una vida de oración en su trabajo, en su familia, en sus muchas circunstancias. Si nosotros medimos con un termómetro nuestro diario vivir, nosotros nos vamos a dar cuenta que los días más horribles, de más inclinación al pecado, de más ira, de más insatisfacción, de más cansancio y agotamiento, son los días que menos oramos, hermano. ¿Sí? Cuando uno nota frialdad, cuando uno nota deseo hacia el mundo, apostasía en el corazón de una persona, son los tiempos que esa persona más ha descuidado su vida de oración. No solo oraba por él, no solo oraba por someterse a su padre, conocer a su padre. Mira lo que le dice ahí en Lucas 22:32 a Pedro. Qué cosa tremenda, ¿no? Pedro ni sabía qué le venía, él estaba confiado, él estaba orgulloso. Mira lo que le dice Jesús, 22:32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Es un hombre que oraba y oraba por sus discípulos, oraba por las personas que estaban cerca, oraba por los desafíos que estaban viviendo sus seguidores. Y eso es muy bueno en la vida de oración, porque no solo la vida de oración nos sirve para ponernos en pie delante de Dios, sino que además de ponernos en pie delante de Dios, nos sirve como nos vuelve a nosotros instrumentos para ayudar la vida espiritual de otros, para sostener la vida espiritual de otros, para clamar por otros, para interceder por otros, para que otros también puedan estar en pie. Hermano, usted no tiene personas alrededor que usted percibe que Satanás está pidiendo para devorarlas, que Satanás está pidiendo para zarandearlas, que Satanás está pidiendo para destruir sus vidas, que Satanás está pidiendo para destruir su fe. ¿Usted no percibe cuántas personas están en la lista de Satanás para acabar con su vida espiritual? Usted puede decir como Jesús: pero yo he rogado por ti. Hermano, sabemos que estás pasando por prueba, pero estamos orando por ti. Hermano, sabemos que estás desanimado, pero estamos orando por ti. Hermano, sabemos que no has vuelto, pero estamos orando por ti. La oración es un ministerio sumamente glorioso e importante. Es importante, hermanos. Eso nos lo muestra Jesús en su vida, eso nos lo muestra Jesús en su ejemplo, y eso nos lo muestra la experiencia también, hermano.
Señor nos ayude. ¿Saben qué dice las Escrituras? Que ahora Él fue exaltado hasta lo sumo y vive para siempre. ¿Para qué? Para interceder por nosotros. Sigue orando. Sigue orando, hermanos. Y nosotros debemos aprender de Él, hermano. Y seguir ese camino también. Decía John Charles Ryle, famoso predicador inglés: si el maestro está tan comprometido con la oración, no puede tener siervos descompuestos con ella. Un siervo sin oración es un siervo sin Cristo, inútil y en un camino rumbo a la destrucción. Cuando hay poca oración, hay poca gracia, poca fuerza, poca paz, poca esperanza. Nosotros debemos orar con más empeño si queremos tener un servicio efectivo. El trabajo sin oración es presunción. Ahora ahí en Marcos 1:35. Entonces por un lado vemos a Jesús sirviendo a las multitudes. Ahora por otro lado vemos a Jesús orando. Por un lado con los pies en la tierra. Porque la Biblia no nos quita los pies de la tierra. No nos quita los pies de los desafíos que vivimos en este mundo. Pero por otro lado, con el corazón en los cielos, hermano. Un hombre de oración, un hombre de intimidad. ¿Sí? Qué importante eso, hermano. Importante tener los pies en la tierra, pero también el corazón en los cielos, hermano. No podemos solo tener el corazón en los cielos. Porque si usted mira en la historia de la iglesia, vieron cristianos que vieron la iglesia tan llena de cosas contrarias que se fueron a vivir solos al desierto. Y allá oraban, allá leían la palabra y se volvieron hombres místicos. Pero también se volvieron hombres inútiles. No queremos solo místicos, hermano. Ahora también tenemos un activismo horrible haciendo muchas cosas sin la unción, la dirección y la capacidad que proviene de la llenura del Espíritu para los que oran. Entonces, como no tenemos el fuego del Espíritu, comenzamos a hacer todo tipo de servicio en la carne. También un asunto abominable, ¿no, hermanos? Necesitamos el equilibrio, el carácter y la integridad que tenía Jesús. Ahora, mire lo que dice ahí en el 36. Y le buscó Simón y los que con él estaban. El otro pasaje también nos dice que venían las personas. O sea, estaba todo el mundo buscando a Jesús. Simón, los discípulos y las personas de la ciudad. Seguramente muchos enfermos quedaron sin sanar. Seguramente muchos endemoniados también. Y mira lo que le dicen. Y hallándole le dijeron: todos te buscan. Esas palabras pueden despertar en el corazón de alguien orgullo, ¿no? Imagínense que llegue alguien y le dice: hermano, lo estábamos buscando a usted, porque es que usted es el que estábamos buscando, usted es el que necesitábamos. Eso todos te buscan, eso ya te pone en un lugar importante, ¿no? Ahora Jesús no, esas cosas para nosotros, tal vez para el Señor, no era. También eso nos muestra la necesidad que tenían las personas. Todos te buscan, había necesidad. Ahora, algo que es importante, hermanos. El hombre que es de Dios es un hombre de multitudes, es un hombre de servicio. Pero como decía el hermano Hernández Díaz López, el hombre que tiene una buena comunión con Dios sabe cuándo ir a la multitud, pero sabe también cuándo huir de la multitud. Sabe cuándo ir a tratar las necesidades, pero también sabe cuándo darle la espalda a las necesidades para buscar a Dios. Y eso es un equilibrio que a veces nosotros no tenemos. A veces pensamos que siempre debemos estar con la multitud, pero Jesús, así como tenía la capacidad de servir a la multitud, también tenía la capacidad de huir de la multitud. ¿Sí? A veces debemos tener la capacidad, por ejemplo, de tener comunión los unos con los otros, de estar juntos, de perseverar juntos. A veces debemos tener la capacidad de huirle a la comunión para estar con nuestro Padre. ¿Sí? Hay un equilibrio ahí tremendo en la vida de Jesús, ¿no? El Señor nos muestra eso. Hay momento para servir y hay momento para abstenerse de servir. ¿Sí? No podemos ser un carro con solo acelerador y no con freno. El carro necesita acelerador y freno.
Debemos hacer, pero hay momentos donde debemos parar de hacer. ¿Para qué? No para dejar de hacer, sino porque tal vez en la oración vamos a hacer más. Ahora, mira lo que responde Jesús, que ellos preguntan, todo el mundo te busca. Él les dijo que ellos no querían que se fueran, el pasaje de Lucas no lo dice, pero dice en el 38, Marcos 1:38, vamos a los lugares vecinos para que también predique allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Ahora Jesús comienza a mostrarnos en este pasaje que una vez Él está delante del Padre teniendo un buen tiempo de oración, Él tiene prioridades. Y en este momento la prioridad que Él recibe, que Él entiende, y como Él responde para sus discípulos, es una prioridad y algo sumamente importante. Si nosotros podemos entender esto es muy importante, hermano. Jesús nos muestra que aquí lo importante en este momento era que Él siguiera predicando. O sea, Él va a mostrarnos la importancia que tiene la predicación. Como decía un hermano, Jesús fue el gran misionero que Dios envió a este mundo a predicar las buenas nuevas. Jesús es el Señor de señores, el Dios verdadero encarnado. Pero Jesús también es el gran predicador, el príncipe de los predicadores. Él vino y como dice el pasaje, a esto vine, a predicar. El Señor nos muestra que Él tenía un oficio principal. Como vamos a ver más adelante, como nos dice el Señor, estas señales seguirán. Son señales. ¿Pero a qué? A la predicación del Evangelio. Lo central en el ministerio de Jesús era ¿qué? La predicación. Dice, porque para esto he venido. O sea, el eje central del ministerio de Jesús, ¿cuál fue? La predicación. Mira que eso lo aprendieron los discípulos. Hechos 6, verso 2. Pedro y ellos aprendieron esto. Pablo aprendió esto. Nosotros deberíamos aprender esto. Esto es parte de lo que era principal en la agenda de Jesús. Y eso es parte de lo que quería ser la agenda principal de nosotros como siervos de Dios. La agenda principal de la iglesia. La agenda principal del oficio cristiano surge aquí, hermano, en la predicación de la palabra. Mira lo que dicen Pedro y los discípulos al surgir las necesidades. En Capernaum eran los enfermos. Acá en este pasaje eran las viudas pobres. Y sí, hermanos, de verdad que nosotros podríamos decir que hay muchas cosas que necesitamos tratar. Muchas cosas que tenemos que organizar. Como iglesia, cuántas cosas estaremos fallando y cuántas cosas Dios necesita restaurar en medio nuestro. Pero hay cosas que son principales y que no podemos abandonar, hermano. Y eso sería bueno que nosotros tuviéramos conciencia cada vez más de esto. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Mire este pasaje tan interesante, hermano. Yo pienso que ahora, la vez pasada decíamos, para servir al Señor no solo se le sirve en el ministerio de la palabra. Esta mujer que fue sanada sirvió preparando una comida. ¿Se acuerdan de la suegra de Pedro? Dios puede usarnos en cualquier aspecto que Él tenga para nosotros. Hermano, pero hay algo que tenemos que decir en relación a esto. La mayor necesidad que tiene la iglesia, aunque la iglesia no cumpla cada miembro esa función, la mayor necesidad que tiene la iglesia en nuestros días es que Dios levante hombres de la palabra. Esa es la mayor necesidad. Como dijo un predicador, hermano, ¿la iglesia es levantada por el púlpito o la iglesia cae en el púlpito? El púlpito, usando esa palabra simbólicamente para la predicación de la palabra, es el lugar donde Dios lleva a cabo su obra principal en medio nuestro. Es la predicación de la palabra la que salva a los hombres perdidos. Es la predicación de la palabra la que edifica a los creyentes. Es la predicación de la palabra la que liga el corazón y la mente de la iglesia a Cristo, a su autoridad y a su señorío.
Si hay algo, hay muchas cosas que necesitamos, pero si hay algo que la iglesia en nuestros días necesita, es hombres de la palabra, llenos de la palabra, que prediquen con autoridad la palabra, que vivan la palabra. Si hay algo que la iglesia hoy y por lo que sufre en muchos lugares es porque no hay hermanos que tengan ministerio de la palabra. Esa es la mayor falencia que tiene el cristianismo en nuestros días. Y qué bueno que tengamos 5, 10 o 20 grandes predicadores en YouTube. Pero usted cuando comienza a pasar por pueblos, cuando usted comienza a pasar por ciudades, cuando usted comienza a pasar por iglesias, no existe mayor necesidad que hombres de la palabra. Ahora esto nos muestra algo por lo que tenemos que orar. Si para Jesús era importante la predicación de la palabra, porque Él sabía el lugar que le había dado la palabra en su reino, en su edificación, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Y si para nosotros es importante que se levanten hermanos con ministerio en las mesas, mujeres que sirvan en sus hogares, jóvenes que tengan talentos y que puedan servir en alabanza, con piedad, con devoción, con gracia, todo eso, aunque importante y necesario, no nos debería quitar nuestra mirada de seguir siempre orando. Señor, levanta obreros porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Ahora hay hermanos que dicen, hermano, yo quiero servir a Dios y no me interesa la palabra, yo no quiero ser visible. Ojalá le interesara eso, hermano. Ojalá usted como joven, como hombre, le interesara este asunto y pudiera dedicarse a él. Prepararse, estudiar, consagrarse, santificarse. Es una de las mayores necesidades que tiene la iglesia, hermano. Son tan pocos los buenos ministros de la palabra que hay. Son tan pocos los hombres que son usados hoy en día para predicar la palabra. Y es tan necesario ese asunto, hermano. Nuestra mayor oración, Señor, levanta hombres de la palabra. No solo para estar en medio nuestro, porque usted se va a dar cuenta que Jesús ya había hecho un trabajo grande, vigoroso y precioso en Capernaum. Pero el corazón de Jesús no solo estaba en Capernaum, porque Él podía mirar alrededor y ver que había necesidad en muchos otros lugares. Nosotros podemos disfrutar, hermano, de reuniones muy preciosas, reuniones de la palabra donde el Señor nos está hablando, pero póngase a pensar, ¿cuáles son las iglesias locales que tenemos más cerca, hermano? ¿Cuál es la situación de las iglesias en Bogotá, en Cundinamarca? ¿Cuál es la situación de las iglesias en Santander, en la costa Caribe, en el Valle, hermano? Usted podría ponerse a llorar por las grandes necesidades que hay de la palabra, hermano. Necesitamos más hombres, hermano. Necesitamos que Dios levante hombres, que Dios aparte jóvenes, consagre jóvenes, los llene de su espíritu, de su palabra, los quebrante, les dé hogares estables, esposas idóneas, hijos sumisos, para que puedan hacer un servicio en la casa de Dios. ¿Cuántas iglesias, hermanos? Y a veces ir a reuniones es una tristeza, hermanos, porque la iglesia se cae o se levantan los púlpitos, hermanos. Porque no hay ministerios sólidos, íntegros de la palabra de Dios, hermano. Es una oración que nosotros debemos hacer, hermano. Y Dios levante hombres no solo para que estén acá, sino para que sean enviados a muchos lugares, hermano. La predicación le dio comienzo a la iglesia, la estableció. La predicación hace que ella crezca saludablemente y la predicación sigue haciendo que ella sea efectiva en relación a la salvación de los perdidos. Tanto es que Jesús dice, pueden haber muchos necesitados, pero yo vine fue para predicar la palabra en otros lugares. Dice él, vamos a lugares vecinos. Hechos 1:8. Vamos a leer ese pasaje. A veces nosotros queremos que el evangelio quede solo, como que nos volvemos que catadores de predicación, de predicadores. Entonces tenemos buenos predicadores, nos gusta escuchar buena enseñanza, buenos ministros. Y nos estamos engordando y gente por todo lado, hermano, muriendo con hambre la palabra.
Señor nos dé carga no solo, yo creo que hay una carga que debe comenzar y es el lugar donde estamos, hermano, pero no debería ser solo ahí. Que el Señor nos dé carga por otros lugares, hermano. Que Dios nos abra puerta en otros lugares. Que el Señor nos lleve a otros lugares, hermano. Y lleve a otros lugares. Que podamos ir a los lugares vecinos. Mira lo que Jesús le decía a sus apóstoles, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahí el Señor los encomienda a que a orar. Tal vez todavía no estamos preparados ni siquiera para salir. Tal vez la obra entre nosotros todavía es débil y flaca. Dios tiene que trabajar algunos años con nosotros. Pero podemos orar también por esto, hermanos. Hasta que recibamos poder. Y me seréis testigos en Jerusalén. Todo comienza localmente, hermano. Todo comienza donde estamos. Pero no solo debería quedar donde estamos, hermano. Jesús tenía una carga mucho más amplia. Como decía el Pablo a los Corintios, no sean tan estrechos en su corazón. A veces somos muy estrechos hasta en el ministerio. A veces podemos llegar a un punto donde decimos, nosotros como iglesia estamos caminando, estamos creciendo. Pero a veces no miramos alrededor. ¿Cuánta necesidad, hermano? El Señor nos despierte de estas cosas, ¿no? Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, ya no solo en la ciudad, en la región. Las regiones alrededor, Samaria, mira esto, y hasta lo último de la tierra. Nuestra agenda comienza donde estamos, pero debería extenderse, hermanos. Deberíamos tener mucha carga por que la predicación del Evangelio se extienda. Vamos ahí a Marcos 1:39. Y eso no fueron solo palabras. El Señor era, ¿qué? Un hombre que oraba y actuaba. Veía la necesidad, suplía la necesidad. Dice ahí en el verso 39. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Ahora un hermano dice, si usted se pone a contar las aldeas y los lugares de reunión en toda Galilea, eso pudo haber sido semanas o meses. Ese pasaje recorría, da como si el Señor hiciera un viaje sistemático visitando todos estos lugares, supliendo enseñando en todos estos lugares, trabajando en todos estos lugares. Hay otros pasajes que nos hablan hablando de este ministerio de Jesús. Mateo 4:23 dice, y volvemos al comienzo, hermano. Leámoslo esto y volvemos al comienzo. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y ahora mire los resultados. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Ahora mire cómo comienza. Ahí por eso le decía, y vuelvo al comienzo. Hermanos, nosotros no podemos esperar. Esto es algo que es muy importante y que deberíamos saberlo, porque Jesús es un ejemplo. Nosotros no podemos esperar que el ministerio crezca en la iglesia, que las personas lleguen a la iglesia, que nosotros crezcamos espiritualmente si no hay un trabajo, hermano. Eso es absurdo. Para que una iglesia crezca debemos evangelizar. Si queremos que la iglesia crezca, debemos salir, recorrer y evangelizar. Si queremos que la iglesia crezca, debemos tener estudios serios de la palabra y un buen discipulado. Si queremos que nuestros niños se conviertan, debemos orar con ellos y predicarles. Si queremos que nuestros hermanos se santifiquen y que dejen el pecado, debemos exhortarlos y trabajar en esas áreas. Dios no hace nada en el aire, hermano.
Hay un trabajo. ¿Por qué se hizo famoso? ¿Por qué tanta gente venía? Porque Él recorría, porque Él predicaba, porque Él evangelizaba, porque Él sanaba, porque Él trabajaba. Él trabajaba. Pablo le dijo a Timoteo, el trabajador para disfrutar de los frutos que debe hacer, trabajar primero. Nosotros no podemos esperar que Dios haga las cosas mientras nosotros estamos sentados, hermano. Necesitamos trabajar. Como Dios nos dirija, para eso está la oración. Con la capacidad de Dios, para eso está la oración. Con la sabiduría de Dios, para eso está la palabra. Pero necesitamos trabajar, hermanos. Necesitamos trabajar si nosotros queremos que el testimonio de Dios crezca. Seriamente, constantemente, diligentemente, con fe, con paciencia, con amor. Y en algún momento vamos a comenzar a recoger, hermanos. En algún momento vamos a comenzar a recoger. Yo en estos días escuchaba como una sentencia de un hermano. Yo dije, en el nombre de Jesús anulo esas palabras. Él decía, sí, la iglesia crece. Pero así como la iglesia crece también, llega tiempos donde la iglesia disminuye. Yo sentí que eso fue como una ofensa para mí, hermano. De verdad, yo me sentí como ofendido. Cuando la iglesia crece y disminuye así tan rápida, es porque el crecimiento no ha sido un crecimiento genuino. El crecimiento genuino debería ser constante, firme y fuerte. Entonces yo pensaba, el diablo se comerá sus palabras. Vamos a trabajar no solo para sostenernos, sino vamos a trabajar para seguir creciendo. Vamos a seguir predicando, vamos a seguir orando, vamos a seguir esforzándonos para que 10 años podamos ser del doble. Podamos ser 3 veces más. Para que muchos puedan escuchar más la palabra, para que nuestros hijos sean santos y estén sirviéndole al Señor. Yo no creo esas palabras del diablo mentiroso. Si nosotros trabajamos, somos fieles, oramos y predicamos, vamos a ver el poder, la gracia y el crecimiento de Dios, hermanos. Que Dios nos despierte a ser fieles. Que Dios nos despierte a orar, a tomar en serio la palabra, a consagrarnos y a hacer el trabajo que tenemos cada uno que hacer, donde Dios nos ha puesto. Y la iglesia va a crecer, hermano. La iglesia va a prevalecer. Porque Cristo lo prometió. Y si nosotros le obedecemos y le honramos, el Señor lo va a hacer, hermano. Yo no hallo normal una iglesia 5 o 10 años en un mismo estado, hermano. Eso no es normal ni biológicamente en un cuerpo. Pero para que haya un crecimiento verdadero, sólido, el Señor despierte a sus hijos, hermano. Mira el ejemplo de Jesús. Mira el ejemplo de Jesús. Jesús trabajó, Jesús oró, Jesús se sacrificó, Jesús hizo todo lo que el Padre le encomendó. Y fueron muchos los frutos que produjo para el reino de Dios. Ahora sí nosotros podemos aprender, hermanos. Si nos esforzamos, si oramos, si nos consagramos. Si hacemos lo que el Señor nos ha enseñado por su palabra, vamos a ver los frutos, hermano. Póngale la firma. En 5 años vamos a mirar atrás y vamos a ver lo que Dios ha hecho, hermano. En 10 años vamos a mirar atrás y vamos a ver lo que Dios ha hecho. Amén. Es el ejemplo de Jesús, hermano. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Como dijo Pablo, consideremos lo que leemos y el Señor nos dé entendimiento, hermanos. El Señor nos dé entendimiento y nos llene de fe, nos despierte a las buenas obras, a ser diligentes, a ser consagrados y santos, para que la obra del Señor pueda prosperar. Amén. Vamos a orar, hermanos, y vamos a después a tener el tiempo y la mutualidad. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un gran ejemplo, Señor. Y tú dices que aprendamos de ti, Señor. Aprendamos de ti, Señor. Y cuántas cosas tenemos que reconocer, Señor, que hemos sido tan diferentes a ti, Señor. Nuestro servicio a veces tan vano, tan superficial, Señor. Tan egocéntrico, Señor. Pero tú nos muestras un gran ejemplo de un hombre que se entregó
Se entregó para honrar a su Padre, se entregó para servir a los hombres, se entregó para que la palabra corriera, Señor. Se entregó para suplir las necesidades de tantas personas, Señor. Ahora despiértanos, Jesús. Despiértanos para que podamos aprender de ti, para que podamos ser hombres de oración, mujeres de oración, Señor. Despiértanos para que tú puedas hacer algo genuino, poderoso y glorioso en medio nuestro, Señor. Oh, Padre, llénanos de fe, Señor. No queremos ser incrédulos ante las adversidades, Señor. No queremos ser incrédulos ante las pruebas, Señor. No queremos ser incrédulos ante las circunstancias, Señor. Ni ante los que nos dicen los demás, Señor. Queremos ser creyentes, Señor. Queremos caminar por la fe, Señor. Queremos ir de victoria en victoria, Señor Jesús. A pesar de las cosas que veamos, Señor. Tú dices que nosotros debemos andar como viendo al invisible, Señor. Viendo las cosas que no se ven, que son eternas, Señor. Que podamos poner la mirada en ellas, Señor. Que podamos seguirte a ti con toda fe, con todo amor, con toda pasión, con toda diligencia, Señor. Con toda confianza, con toda devoción, con toda piedad, Señor. Con toda consagración. Levántanos temprano para buscarte, Señor. Conoces cuán débiles somos y descuidados, Señor. Negligentes a veces, Señor. Pero danos conciencia de esto, Señor. Pero danos conciencia que tú puedes, Señor, hacer en nosotros muchas más cosas de lo que nosotros imaginamos, Señor. A veces menospreciamos tu poder en nuestras vidas, Señor. A veces pensamos que no va a florecer, Señor. A veces pensamos que la semilla es muy pequeña, pero aún de lo más pequeño, Señor, tú puedes hacer un gran árbol que llene toda la tierra, Señor. Puedes hacer cosas gloriosas, Señor. Nosotros queremos confiar en ti, creer en ti, volvernos a ti y depender de ti, Señor. Para que tu gracia pueda fructificar en medio nuestro abundantemente.